El anarquismo. Las más bellas ideas de emancipación individual y social. Quizá el sistema y el pensamiento sobre el que se han vertido mayores falsedades. Un segundo momento del enfrentamiento entre la concepción marxista y la ácrata se producirá con la disputa entre dos titanes, Marx y Bakunin. No sería conveniente aludir solo al terreno personal, pero va a ser inevitable mencionar algunas tácticas inadmisibles hechas para defenestrar al contrario. Es el caso de las acusaciones a Bakunin de ser un agente del zar o incluso de ser un estafador, algo totalmente infundado, pero que los seguidores de Marx se han esforzado a veces en mantener, por no hablar de un desprecio intelectual hacia el anarquista ruso que me parece de lo más papanatas. Isaiah Berlin, alguien nada sospechoso de simpatías hacia el ruso o el anarquismo, cuenta en su biografía de Marx la afiliación de la mayor parte de los militantes ácratas a la Internacional. Eso sí, hace gala de poco conocimiento de las ideas libertarias cuando matiza que lo hacen desafiando sus propios principios, ya que esa organización se dedicaba a la acción política. Marx deseaba llevar a cabo una política internacional muy concreta, con una disciplina rigurosa que garantizara una adhesión inquebrantable. Semejante empresa dictatorial solo podía sembrar el descontento y, en torno a Bakunin y su propuesta de una federación de organizaciones con un alto grado de autonomía, se acabó creando la Alianza para la Democracia Socialista, afiliada a la Internacional pero opuesta al centralismo y al autoritarismo. Se trata de la imposible conciliación entre dos visiones opuestas, ya que Marx deseaba firmemente un organismo central de autoridad indiscutida, el cual condujera a una revolución adecuadamente concertada y organizada para empezar en un determinado momento en la situación histórica precisa. No hay ninguna duda sobre el desprecio de Marx hacia la concepción revolucionaria de Bakunin, tal vez enérgico, noble, romántico, pero inútil según su concepción revolucionaria. De esta manera se lanza abiertamente al ataque contra Bakunin y sus seguidores. E.H. Carr, en su biografía sobre Bakunin, y vuelvo a citar a alguien que parecía profesar pocas simpatías hacia el anarquismo, contaba que Bakunin tenía razón al afirmar que la abolición del Estado no constituía un punto fundamental de la doctrina marxista. La política de Marx confiaba en hacer la revolución desde arriba. Desde el Estado se lograría la liberación según este punto de vista. Muy al contrario, Bakunin sostenía que la verdadera emancipación solo podía realizarse desde abajo, a través del individuo, lo cual no puede hacer caer, como se ha querido ver a veces por parte de sus enemigos, a las ideas de Bakunin en un extremismo individualista. Estamos ante una visión netamente socialista. La ruptura final en el seno de la Internacional no puede verse de manera simplista como el enfrentamiento entre dos teorías revolucionarias diferentes. Con seguridad hay que ir más allá y apreciar dos visiones sobre el ser humano abiertamente contrarias. Una, la de Marx, observaba a la humanidad, tal vez deberíamos decir la masa, desde el punto de vista del estadista y del administrador, orden, método y autoridad, mientras que Bakunin contempla al individuo concreto y su máxima preocupación es la ética. Se tengan las simpatías que se tengan en la disputa entre estas dos concepciones, no puede negarse por un lado la brillantez teórica de Marx, pero tampoco que Bakunin representa una de las máximas concepciones del ideal de la libertad. Es posible que irrealizable en algunos aspectos, pero una permanente aspiración. La concepción anarquista considera que los medios deben adecuarse a las finalidades, un punto fundamental donde hay que situar las grandes divergencias con Marx y sus seguidores. Por lo tanto, la gran disputa que nos ocupa no se sitúa solo en la diferencia de teorías, una de las cuales se lanzaría toda clase de medios para lograr la victoria. La excesiva abstracción en las ideas y la adopción de cualquier clase de método hace olvidar quién debe ser el punto de partida y la finalidad de toda acción revolucionaria, el individuo concreto. Bakunin realiza una crítica visceral a todo defensor del Estado, incluidos los socialistas que él llama doctrinarios, ya que si se enfrentan a regímenes autoritarios es para tomar el poder y construir su propio sistema despótico. Incluso, aunque adoptemos un punto de vista no necesariamente anarquista, sino simplemente partidario del progreso social, ¿se le puede quitar la razón al ruso visto el desarrollo de todo socialismo de Estado? Cada paso dado en cualquiera de esos regímenes ha sido para tratar de reforzar la burocracia y el privilegio de Estado, y por lo tanto bloquear tanto el control de la industria por parte de los trabajadores como la libre asociación política y económica. La creencia ciega en el dogma, basado en el poder centralizado y en el control de unos pocos sobre la mayoría, ha anulado la posibilidad de toda revolución socialista. Bakunin critica a los socialistas doctrinarios, con Marx a la cabeza, por defender
el Estado incluso por encima de la propia revolución social. El Estado burgués era el enemigo para todos los socialistas, autoritarios y antiautoritarios, pero la creencia en la conquista del Estado por parte del proletariado, por medios violentos o pacíficos, para asegurar una igualdad real, ha demostrado ser una triste falacia en la praxis. Una falacia totalitaria por un lado, sucumbida ante el sistema capitalista por otro, que ha condicionado toda visión progresista en el último siglo. Bakunin quería ver en el concepto de Estado popular, propio de los partidarios de Marx, una contradicción en los términos, ya que el participio convertido en sustantivo solo implica dominación y explotación. Se reclama una nueva concepción de la política que no la identifique exclusivamente con la forma de Estado. La visión del ruso es radical, solo observa aspectos negativos en el Estado, consecuencia seguramente de que él fue testigo de la evolución del antiguo régimen en las supuestas revoluciones burguesas. Se negaba a aceptar un nuevo poder político que privilegiaba a una nueva clase y mantenía a la mayoría en la ignorancia y en la ilusión incluso del progreso social. Por otro lado, los marxistas aseguraban que su concepto de dictadura del proletariado suponía únicamente la dominación de la inmensa mayoría de los trabajadores sobre una pequeña minoría burguesa. Desgraciadamente, y como es lógico, la realidad no ha sido así. Ninguna forma de Estado ha asegurado ninguna igualdad ni acabado con la división de clases. Todo lo contrario, se han creado nuevas clases dirigentes, con la dominación garantizada en gran parte por la creencia popular en un ideal inalcanzable. Bakunin pensaba lúcidamente que cualquier trabajador en el poder iba a dejar de serlo inmediatamente y convertirse en un privilegiado. Esta crítica se convirtió desde el principio en una seña de identidad de todo movimiento libertario, que ha tratado de reproducir en sus formas organizativas la futura sociedad. Esta lucha contra el privilegio en beneficio de la cooperación y de la solidaridad, no solo en el aspecto económico y político, también en cualquier ámbito de la vida, convirtió el anarquismo, tal vez, en la filosofía sociopolítica, con un concepto de la lucha de clases más rico. La lucha de clases es un concepto general casi asumido por la humanidad, aunque en la práctica las fuerzas reaccionarias impiden el progreso, pero solo en un contexto de auténtica libertad se puede asegurar esa igualdad de raíz. La idolatría hacia el Estado y los ulteriores horrores en la praxis marxista es algo que supieron observar Bakunin y los anarquistas, y agrada mucho ver que lo reconocen autores influidos por Marx. Por otro lado, Marx, un gran autor sin duda, no hay que leerlo únicamente condicionado por las revoluciones llevadas a cabo en su nombre. Es muy posible que en muchos de sus textos se encuentre el germen del totalitarismo, pero la crítica antiautoritaria resulta la premisa fundamental para encontrar lo valioso del pensamiento de cualquier autor. ¡Hasta muy pronto!